de hoy. Listo. Voy a pasar a hacer la presentación. Me vas diciendo, porfa. Me dices si la ves, por favor, ahí. Sí, señora, la veo muy bien. Listo. No sé. Bueno, ¿qué sabes tú o qué conoces o qué entiendes por administración, imprevistos y utilidades? O sea, ¿qué sabes sobre la IU? No, no sé, pues sé muy poco, no sé, no tengo mucha experiencia sobre en ese tema. Ok, pero ¿qué crees que es? Por ejemplo, pues, ¿a qué se te hace idea o qué crees que de pronto sea? Vuelve y me repite, por favor, que se me ve un poquito la señal. Ok, ¿qué crees que de pronto sea esto que hablamos como de administración, imprevistos y utilidades? Lo único pues que yo entiendo, no Sí, mucho, pero sí hay un poquitico. Más que todo se basa sobre los costos de qué cantidad es de material, también de presupuesto, ¿cómo es que llama? En la mano de obra, como también en el material. Eso es listo, lo que ok. entiendo un poquito de... Perfecto, no hay problema. Listo. Cuando hablamos de administración, imprevistos y utilidades, estamos hablando ya de la parte, digamos, contractual o de la parte administrativa que me requiere generar este presupuesto dentro de mi proyecto, ¿cierto? Entonces, voy a mostrarte aquí qué quiere decir el concepto. Entonces, es el objetivo principal de la clase de hoy? Vamos a comprender, pues, lo que tiene que ver con la administración de imprevistos y utilidades en la elaboración de presupuestos para edificaciones, que son el énfasis de la edificación, el cálculo correcto. Entonces, ¿a qué hacemos énfasis? Eh, en la identificación del cálculo correcto para el componente entre los costos indirectos de una construcción. Entonces, para el ejemplo práctico, pues vamos a hacer la elaboración de un presupuesto para vivienda unifamiliar con enfoque en gastos indirectos, rentabilidad de aplicación en el IU de un proyecto real de construcción, que eso es lo que pues ustedes deben realizar. Listo. Em, ¿Cuál es la competencia? Elaborar y controlar presupuestos de edificaciones. Entonces, acá te estoy resumiendo un poco lo que tiene que ver con la guía. Listo. Entonces, aquí dice, ¿cuál es la competencia a desarrollar? Elaborar y controlar, perdón. Elaborar y controlar presupuestos detallados de edificaciones, incluyendo los costos indirectos y la administración de imprevistos y utilidades. Entonces, ¿cuáles son las habilidades claves? El análisis de costos directos e indirectos. Si recuerdas esa parte de los costos directos e indirectos que viste en el curso número 2. Recuerdo muy poco. Listo. Bueno, vamos a hacer la aplicación del IU en proyectos reales y vamos al control presupuestal en obras de edificación. ¿Cuáles son los resultados específicos esperados? Identificar y calcular los componentes de la administración de estos y utilidades en presupuestos para edificaciones residenciales. Aplicar los porcentajes de la IU sobre el costo directo para determinar el valor total del presupuesto de vivienda unifamiliar justificado para cada componente. Y en el ejemplo práctico vamos a calcular un IU para un presupuesto de vivienda unifamiliar con una administración de un 12%, unos imprevistos del 5% y una utilidad del 6% sobre el costo directo total de la obra. Entonces, ¿qué son los costos directos? Vamos a recordar un poquitico qué son esos costos directos. Entonces, los costos directos son aquellos que se asignan directamente a actividades específicas del proyecto de construcción. ¿Qué cuáles son? Pues incluyen los materiales, la mano de obra, los equipos utilizados en cada tarea concreta de la obra. Entonces, para un ejemplo de vivienda unifamiliar, pues los materiales como la compra de ladrillo,
el cemento, las varillas, la mano de obra que son pues para los albañiles, los plomeros, los electricistas, y en los equipos, pues el alquiler de mezcladoras, andamios o herramientas. ¿Listo? Entonces, eso hace parte del costo directo de la obra, porque son directamente para la funcionabilidad del proyecto. ¿Listo? Y cuando hablamos de costos indirectos, cuando hablamos de costos indirectos, hablamos de aquellos gastos que no son asignables directamente a la actividad específica de la obra, que representan como un porcentaje del costo directo total del proyecto, que cubren todos los gastos generales que soportan la ejecución del proyecto de manera global. Un ejemplo de ellos son los gastos de oficina, el transporte del personal, la seguridad del proyecto, la logística general, los servicios públicos y las comunicaciones. Entonces, qué bueno, nosotros tenemos un personal de oficina, entonces en ese personal de oficina pues está la cafetería, está el transporte de ese personal para llevarlo a la obra, la seguridad del proyecto, entonces tengo que pagar una empresa de seguridad para que me esté cuidando la obra o los materiales o la información que tenga ahí, la logística, entonces quiénes van a llevar el materiales, quién lo va a transportar, cómo se va a hacer, los servicios públicos, que pues obviamente es el gasto que se tenga dentro de la oficina o dentro del lugar asignado. Y las comunicaciones, que son como los datos o por medio de donde me voy a comunicar. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos costos directos e indirectos? Pues las asignaciones de actividades específicas, o sea, en los costos directos, vamos, lo que tiene que ver directamente con la obra, con los materiales, con la mano de obra. Y en los costos indirectos, pues que son los gastos generales no asignables a una actividad específica. O sea, si voy a hacer un muro, pues es un costo directo porque yo tengo que utilizar un material, utilizar una persona que me haga, realice la mano de obra y utilizar unos equipos directamente para realizar ese muro. Pero el costo indirecto va basado en esas actividades que no son específicas, o sea, que no son para realizar el muro, sino que son para hacer, pueden ser fijos o variables, como lo que hablábamos ahorita, la administración, el transporte, la seguridad del proyecto y todo lo que expresan pues un porcentaje del costo directo total. Listo. ¿Qué significa el AIU? Que era lo que te preguntaba. Entonces, el AIU me dice que es Administración, Imprevistos y Utilidad, y esta administración tiene que ver con los gastos generales necesarios para coordinar, dirigir y ejecutar el proyecto. Personal administrativo, oficina de obra, servicios, seguros y licencias. Entonces, tiene que ver con todo lo contractual, con todo lo administrativo, con todas esas personas que dirigen desde la oficina toda esa parte del proyecto. ¿Qué tienen que ver los imprevistos? Es el porcentaje reservado para cubrir situaciones no previstas que pueden afectar los costos, retrasos climáticos, contingencias técnicas o riesgos del entorno. Entonces, un imprevisto. Se me enfermó una persona, un obrero, una mano de obra, y ese obrero yo lo tenía contratado por X valor, pero necesito otra persona que me cubra ahí esa persona que se me enfermó. Entonces tengo un imprevisto, debo tener algo que me pueda solucionar eso. O un imprevisto puede ser algo que se dañe dentro de la obra. Entonces tengo que solucionarlo. ¿Listo? Entonces se debe tener una reserva o algo que me pueda ayudar a solventar ese imprevisto. Y la utilidad es la ganancia neta que le queda a la persona o al contratista por la ejecución del proyecto. Entonces, ¿cuál es mi utilidad? Mi ganancia. De este proyecto me costó 80 millones de pesos y mi ganancia neta, ya cubriendo imprevistos, cubriendo administración, cubriendo todo lo requerido, materialidad, todo, me quedó 8 millones de pesos, o 8 pesos, o 5 pesos. Esa es mi ganancia como tal. Listo, para la ejecución del proyecto, que es considerado una inversión del riesgo asumido y el tiempo de la ejecución. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Profe, estamos bien. Listo, perfecto. Sigo por acá.
Entonces, gastos generales de administración. ¿Cuáles son esos gastos generales de administración? Entonces, la administración comprende todos los gastos generales necesarios para coordinar y ejecutar el proyecto de construcción. ¿Qué factores influyen? La tecnología disponible en la obra. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar un tema de un levantamiento topográfico. ¿Y qué requerimos? Requerimos un trípode, requerimos una mira, requerimos un geovisor. Entonces, cuando hablamos de esa parte tecnológica, pues necesito tener un valor para esa administración tecnológica disponible en la obra. ¿Listo? Ubicación geográfica del proyecto. ¿Dónde va a estar ubicado el proyecto? ¿Qué tan lejos me queda para poder saber qué tanto transporte o qué tanta necesidad voy a tener para poder llevar el personal y demás? El contexto político y normativo. Entonces, ¿cuál es ese contexto político y normativo que requiero para esa zonificación donde está ubicado el proyecto? Porque pues si es en Cali hay un reglamento, si es en, en Bogotá hay otro, si es en Estados Unidos hay otro. Entonces, tenemos que tener también presente ese contexto normativo y cuánto va a ser la condición económica para esa información que vamos a requerir o esa licencia que se va a requerir. ¿Cuáles son las condiciones económicas del entorno? Entonces, bueno, ¿qué condición económica tengo aquí? Entonces, ¿qué estrato voy a manejar? ¿Cómo lo voy a manejar? Listo. Entonces, ejemplo es gestión de obra para vivienda unifamiliar, una zona rural, incluye dirección técnica, supervisión y control administrativo. Entonces, si voy a realizar una obra unifamiliar en una zona rural, pues eso es lo que me puede incluir. ¿Cuáles son los gastos administrativos? Los gastos comunes, que son los siguientes. Los gastos administrativos son los costos indirectos necesarios para coordinar y ejecutar el proyecto de construcción, incluyendo todos los recursos humanos y materiales de apoyo que se asignan directamente a una actividad específica de obra. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estos? Salarios del personal de apoyo, director, supervisores, contadores, auxiliares, el consumo de papelería, copias e impresiones, servicios públicos como agua, energía, internet y telefonía, transporte de personal y documentos y alquiler de mantenimiento de oficina de obra. ¿Listo? ¿Cuál es el personal administrativo? Roles del equipo en obra. Entonces, el director de obra y supervisor lideran la planificación, coordinación y control de todas las actividades del proyecto de vivienda unifamiliar. Los contadores auxiliares administrativos generan el registro financiero, nóminas, contratos, documentación legal y logística de suministros en la obra. Su función es clave. Cada rol contribuye al control presupuestal y cumplimiento de plazos. El director garantiza la ejecución técnica, el contador asegura la transparencia financiera y los auxiliares mantienen el flujo operativo del proyecto. En la administración, oficina de obra. La oficina de obra es una infraestructura física y tecnológica que soporta la administración del proyecto. Incluye el alquiler o construcción del espacio. Entonces, por ejemplo, a veces hacemos como unas caseticas provisionales donde guardamos el material, donde tenemos como la oficinita de la persona que nos está supervisando. Tú has estado en obra, ¿cierto? Sí, señora, ha realizado en obras. Listo, entonces siempre hay como una oficinita donde me atiende el supervisor, donde me atiende el arquitecto, el ingeniero, ¿cierto? Entonces esos espacios, pues hay que a veces construirlos, así sean provisionales. Entonces, que requerimos un mobiliario, entonces que una mesita, que el computador, que una cosa. Listo, la conectividad y el mantenimiento continuo. Entonces necesito estar conectado a un sistema tecnológico de internet, necesito el mantenimiento continuo de esta información. Estos gastos entonces forman parte de los costos indirectos y deben estar o deben presupuestarse con precisión. En los costos indirectos también están los servicios públicos, como el agua y la energía, el agua, energía eléctrica y la internet y la telefonía. En el consumo de agua y energía eléctrica durante la obra es un gasto indirecto constante
incluye agua para mezclas, y uso del personal, así como la energía para herramientas eléctricas, iluminación y oficina de obra. En una vivienda unifamiliar, estos consumos se estiman mensualmente y se incluyen en el porcentaje de administración. Y en la parte de Internet y telefonía, la conectividad es esencial para coordinar los proveedores, supervisores, clientes. Los gastos de Internet y telefonía móvil del personal administrativo y director de obra forman parte de los costos indirectos. Entonces, lo que te decía ahorita, ejemplo, el plan de datos, las líneas móviles, que es durante la ejecución, pues, de lo de la vivienda. Y el transporte, que hace parte también de la administración, porque es un gasto clave para la construcción de las obras, porque incluye la movilización del personal, los supervisores, algunas herramientas de equipos. Entonces, pues para ello, pues si hablamos de una vivienda unifamiliar, que es lo que en lo que estamos enfatizando esta actividad de aprendizaje, pues esos costos de transporte incluyen los desplazamientos de lo que te decía, del personal. Dame un segundo, por favor. Del personal, del envío de licencias y contratos y el traslado de herramientas menores al sitio. Papelería. Entonces, la papelería también hace parte de esta administración porque son donde imprimimos pues todo el tema de planos, donde necesitamos las copias, las carpetas, los útiles del escritorio, la elaboración de documentos oficiales de licencias de construcción, los contratos, que las memorias técnicas, las actas de obra. Entonces, por eso, esta parte de papelería pues hace parte de la administración, porque son gastos que tenemos pues administrativos. Y aunque parecen menores, a veces representan un gasto constante durante todo el proyecto que debe incluirse en el presupuesto de administración. ¿Cuáles son los equipos administrativos? Entonces, dentro de los equipos administrativos, está todo lo que tiene que ver con los computadores, las impresoras, la gestión documental, el control de planos y comunicación en la oficina de obra. Y está el mobiliario de oficina, que son los escritorios, los archivadores, las sillas ergonómicas, estantes. Estos equipos representan una inversión inicial que se contabiliza mediante depreciación durante el periodo de ejecución del proyecto de vivienda unifamiliar. Entonces, pues ellos pueden que me queden, pero como pueden que se vayan depreciando a medida del momento de la ejecución de la obra. ¿Cuáles son los seguros en la obra? Entonces, hay varios tipos de pólizas. Dentro de esas pólizas hacen parte esencial de los costos administrativos y son principales porque tenemos unas pólizas de cumplimiento. Las pólizas de cumplimiento son aquellas que garantizan que el contrato sea ejecutado en el tiempo pactado. Una responsabilidad civil extracontractual que cubre los daños a terceros durante la obra. Entonces, si yo tengo que realizar, digamos, un tema con algo de impacto, con una herramienta de impacto, pues, y puedo generar alguna afectación a terceros, entonces tenemos que tener una póliza sobre esa responsabilidad. Tenemos la estabilidad de la obra, que es la que protege al cliente ante defectos estructurales de la posentrega. Entonces, si pasó algo en el tema de la ejecución de la obra y no realizamos bien una parte estructural, esa estabilidad de la obra, pues esta póliza protege durante un tiempo determinado ese tema de los defectos estructurales. El seguro de manejo de riesgos financieros, pues que protege contra fraudes o malversación. Entonces, si hay algún tema de fraude que nos saquen el dinero de la cuenta de este proyecto, pues ese seguro nos permite que nos cubra esos gastos.
Listo, entonces por una vivienda unifamiliar se contratan pólizas de cumplimiento del 10% del contrato. Entonces, si tengo un contrato de 80 millones, el 10% de esos 80 millones es el valor de las pólizas. Dentro de la responsabilidad civil y de estabilidad de 5 años y el costo se incluye en el rubro de administración del año. ¿Listo? Eh, Licencias y permisos legales. Las licencias son legales, indispensables para iniciar y ejecutar cualquier obra de construcción. Incluyen permisos municipales, ambientales y el uso de suelos. Entonces, siempre como que lo que te decía al inicio, esas licencias pueden variar según donde nos encontremos. La licencia de construcción para vivienda unifamiliar garantiza el cumplimiento de normas urbanísticas, estructurales y ambientales exigidas por las autoridades locales. ¿Cuáles son las garantías en la construcción? Entonces, las garantías son los instrumentos jurídicos y financieros que protegen al contratante ante incumplimientos del contratista. Entonces, esas garantías es lo que me permite a mí, si yo eh, fallo o no cumplo con algo determinado, pues esas garantías le permiten a la persona que me contrata que está asegurado la construcción y la ejecución correcta del proyecto. ¿Cuáles son los tipos eh, principales? La garantía de seriedad de oferta que respalda la propuesta, la garantía de cumplimiento que asegura la ejecución del contrato y la garantía de estabilidad que cubre vicios ocultos por obra. ¿Listo? O sea, después de la obra que suceda alguna pues información que no esté. En una vivienda unifamiliar, la garantía de estabilidad cubre defectos estructurales por 5 años. ¿Cuál es la aplicación práctica? El costo de las garantías pólizas se incluyen en los gastos de administración del ADIU. Para un contrato de construcción de vivienda unifamiliar, las pólizas representan del 0,5% al 2% del valor total del contrato, según el tipo de cobertura requerida. Entonces, dependiendo de la magnitud de la obra, asimismo se generan las pólizas y sobre eso, perdón, se pone el valor el del 0,5 al 2% del valor del contrato. En los impuestos. En los impuestos existen todo tipo de impuestos. Entonces, en la administración de obras de construcción se deben considerar diversos impuestos. Entonces, ¿cuáles son esos impuestos que se deben considerar? La retención en la fuente, sobrepago a contratistas y proveedores, el IVA, que es el impuesto del valor agregado sobre materiales y servicios, e impuesto de industria y comercio, que es el ICA, que es aplicado por los municipios. ¿Cuál es la importancia en el presupuesto? Incluir correctamente estos impuestos evita sanciones y garantiza la rentabilidad del real del proyecto. Se calculan como un porcentaje de costo directo o de los pagos realizados. ¿Qué son los imprevistos? Entonces ya hablamos como de todo el tema de la administración y todo lo que me incluye o lo que debo tener en cuenta para incluirlo en ese tema de administración. Ahora vamos a hablar de los imprevistos y qué son los imprevistos y por qué se dan. Entonces, ¿qué son los imprevistos? Son situaciones no previstas que afectan los costos del proyecto durante su ejecución. No confundir con desperdicios de materiales o efectos de inflación. El desperdicio de materiales es una cosa totalmente diferente al tema de los imprevistos. Entonces, un ejemplo, retrasos por lluvias intensas en la obra de vivienda unifamiliar que generan costos adicionales de mano de obra y reprogramación de actividades. Entonces, muchas veces necesito hacer unas excavaciones, hacer una fundición y demás, pero resulta que el clima no me favoreció. Entonces, ¿qué tocó? Dejar al personal de mano de obra quieto. Eso me está generando un costo adicional de la obra y adicional me está generando un tiempo adicional porque me toca reprogramar la actividad según lo que esté pasando. Se reserva un porcentaje del presupuesto del 3 al 5% para cubrir estos eventos. Entonces, usualmente sobre el valor de la administración
tomamos un 3 a un 5% para cubrir esas eventualidades. ¿Cuáles son los riesgos de construcción? Entonces, los de fuerza mayor, los riesgos previsibles y los riesgos imprevistos. Los de fuerza mayor son eventos naturales o externos fuera del control humano, terremotos, inundaciones, huracanes, pandemia. Se cubren con pólizas especiales o cláusulas contractuales. Los riesgos previsibles son situaciones anticipables según el contexto. Entonces, lluvias estacionales, alza de materiales, escasez de mano de obra. Se mitigan con planificación y reservas presupuestales. Y con el tema de los riesgos imprevistos son los eventos inesperados durante la ejecución. O sea, fallas geotécnicas, errores de diseño, conflictos laborales. Entonces, esta justificación del porcentaje de imprevistos en el año es del 3 al 15% sobre el valor de la administración, ¿ok? ¿Cómo calcular el porcentaje de imprevistos? Son factores clave. Entonces, el clima lluvioso, riesgos sociopolíticos, tasas de mortalidad laboral elevan el porcentaje recomendado. Rangos recomendados para tipo de obra, en una obra nueva de 3 al 5% del costo directo. En reformas y adecuaciones del 5 al 15%. Entonces, un ejemplo de vivienda unifamiliar en zona lluviosa aplica el 5% sobre el costo directo total para cubrir retrasos e imprevistos climáticos. Entonces, si por ejemplo estamos en Tunja, que es un lugar que es muy frío, llueve mucho, pues tendría que ser un 5% porque es el más alto para poder cubrir ese tipo de imprevistos. Ahora vamos a hablar de la utilidad en la construcción. Entonces, la utilidad es la ganancia neta, que es lo que hablamos ahora, justa del contratista. No es un sobreprecio arbitrario. Estos factores me determinan la inversión del capital y recursos propios, nivel de riesgo del proyecto y el tiempo de ejecución en la obra. Entonces, ejemplo, para una vivienda unifamiliar con costos directos de 80 millones de pesos, una utilidad del 6% equivale a 4.800.000 de ganancia neta estimada. ¿Listo? ¿Cómo establecer la utilidad? Entonces hay que evaluar ese nivel de riesgo del proyecto, el grado de competencia del mercado y las condiciones económicas del entorno. En los rangos típicos de utilidad, entre el 4 y el 8% del costo total de construcción en proyectos de alta competencia o menor riesgo. Se aplican porcentajes más bajos en proyectos complejos o mayor inversión, porcentajes más altos. ¿Cuáles son los criterios claves? Ejemplo, para una vivienda unifamiliar en una zona urbana de competencia, se recomienda una utilidad del 5% sobre los costos directos e indirectos, garantizando rentabilidad sin perder competitividad en el mercado. Entonces, en el IU en el sector público, entonces el IU en la contratación pública tiene unas características principales y unos aspectos normativos. Dentro de esas características principales se rigen las normativas específicas que exigen transparencia y control y se presentan como un capítulo separado del presupuesto, como porcentajes definidos y justificables ante la entidad contratante. Un ejemplo de ello son las licitaciones públicas para vivienda de interés social, donde la IU debe desglosarse específicamente. Entonces, yo debo especificar ese IU, entonces dentro de esa administración, como te estaba mostrando, que va dentro de toda esa administración, tal, mano de obra, lo de telefonía, lo de energía, lo de tal. Eso sí lo debo desglosar específicamente para una contratación pública. Y dentro de los aspectos normativos se debe sustentar cada componente del IU como documentos y soportes, los entes de control que verifican que los porcentajes sean razonables y acordes con el tipo de obra pública contratada. Y para la contratación privada, pues se maneja una mayor flexibilidad porque es una negociación directa entre las partes y puede presentarse como un porcentaje global sobre el costo directo o sobre ítems específicos detallados del contrato, adaptándose a las condiciones particulares de cada proyecto. Un ejemplo práctico, pues puede ser que en un contrato privado por una vivienda unifamiliar, la administración sea un 10%, los imprevistos son 4% y la utilidad un 6%. El contratista negocia directamente con el propietario
justificando cada componente según el riesgo, la ubicación y la complejidad de la obra. Entonces, ejemplo completo de AIU. Entonces, administración, 12% sobre el costo directo de 80 millones es un igual a 9.600.000. Para un imprevisto, para esta casa unifamiliar que tenemos, que cuesta 80 millones de pesos, tenemos un imprevisto de 5 millones de pesos y de un 5%, entonces 80 millones sobre el 5% me da un valor de 4 millones sobre los imprevistos. Y acá en la utilidad tengo un 6% sobre los 80 millones, me da 4.800.000, que sería mi utilidad, para un total de la IU del 18.400.000 y un costo total de la obra de 98.400.000. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Brian, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, ando bien. Perfecto. Entonces, la idea es que hagamos este ejercicio súper rapidito, como para entender un poco cómo vamos a sacar ese cálculo de la IU en las actividades que tenemos previstas. Entonces, no sé si quieras hacerlo, si tengas el tiempito para hacerlo, estas 10 preguntitas, te doy unos 10 minuticos y lo resolvemos. ¿Te parece? Pero en ese momento estoy un poquito ocupadito. Listo, ok. Bueno, la idea es que como queda la sesión grabada, si tienes algún tiempito para realizarlo, pues lo realizamos. Listo. Listo, señora. Y acá ya vamos a hablar sobre los errores más frecuentes en el cálculo de la IU, que es la omisión de gastos indirectos. Entonces, excluir gastos de administración, seguros, licencias o transporte generan un presupuesto de deficitarios. El ejemplo, olvidar honorarios del director de obra en una vivienda unifamiliar. Subestimar imprevistos, asignar porcentajes bajos, menos del 3%, sin analizar el contexto. Ejemplo, no considerar el clima lluvioso en una zona rural que aumenta los costos reales. Y acá, por ejemplo, en la utilidad inadecuada, calcular una utilidad sin evaluar el riesgo, la inversión ni de mercado. Entonces, ejemplo, fijar una utilidad del 1% en el proyecto complejo reduce rentabilidad y competente de la empresa. Recomendaciones y buenas prácticas en el IU. Revisar el IU. Evalúa el IU en cada proyecto de forma individual. Las condiciones de cada obra son únicas. Ubicación, plazo, riesgo y complejidad determinan los porcentajes adecuados. Ajustar porcentajes. Adapta los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad del contexto, según el contexto. Zona rural y urbana, tipo de contrato, condiciones climáticas y nivel de competencia. Y en la documentar los cálculos es registrar todos los supuestos criterios y cálculos utilizados. La documentación facilita auditorías, ajustes futuros y transparencia ante el cliente o entidad contratante. Esas son algunas preguntas de análisis. Entonces, ¿cómo afecta la ubicación al aire? ¿De qué manera la zona geográfica, el acceso a materiales y la infraestructura local impactan componentes de administración, imprevistos y utilidad en un presupuesto de una edificación? ¿Por qué es importante el porcentaje de los imprevistos? ¿Y qué factores incluyen esta utilidad? Ahí se las dejo como para que ustedes las resuelvan. Entonces, esto es un quiz como interactivo donde pones a prueba el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el porcentaje típico de administración en un presupuesto de construcción? ¿Qué componente de la IU cubre situaciones como retrasos por lluvia o eventos no previstos? Y en el riesgo, ¿en el qué rango se sitúa normalmente la utilidad en obra nueva?
Resumen de lo aprendido de hoy. ¿Qué son los costos directos e indirectos? Los costos directos se asignan a actividades específicas, materiales de mano de obra, equipos, mientras que los materiales indirectos son gastos generales que se asignables a una sola actividad, expresados como porcentaje del costo directo. Componentes del IU. El IU integra tres componentes: administración, que son los gastos generales de gestión; imprevistos, que son las reservas para contingencias, entre el 3 y el 15%; y utilidad de ganancia neta del contratista, que entre el 4 y el 8%, según el riesgo del mercado. En la aplicación práctica, en presupuestos de edificaciones, el IU se aplica sobre el control directo total. Es un ejemplo de vivienda unifamiliar con una administración del 12%, una utilidad del 5% perdón, un imprevisto del 5% y una utilidad del 6%. Es un IU sobre el 23% sobre los costos directos para obtener el precio final. El IU es la clave para presupuestos exitosos. El IU es fundamental para elaborar presupuestos realistas y rentables en edificaciones. Administración de imprevistos de utilidad deben evaluarse cuidadosamente en cada proyecto para garantizar la viabilidad financiera y el cumplimiento profesional. ¿Cuáles son las fuentes y materiales de esta información? Entonces, el SENA, que es la Guía Técnica del Cálculo del Audio de Proyectos de Construcción del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Bogotá, con el cumplimiento del Ministerio de Vivienda en Colombia en el territorio en el 2020, el Reglamento Colombiano de Construcción de Sismoresistencia NRS 10, y las normas técnicas aplicables a las edificaciones de mini vivienda con la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol. Esas referencias son las adicionales y te agradezco mucho haber compartido conmigo este tiempo, y recordar que el conocimiento en costos y presupuestos es la base de los proyectos exitosos. No sé si tengas alguna pregunta hasta allí. No, señora, estamos bien. Listo, perfecto. ¿Tienes alguna duda con respecto a la actividad que debes realizar para el día hasta el día 14 de julio? No, señora, ahí vamos bien. Gracias, ahí Listo, vamos bien. perfecto. Perfecto, Brian. Es un placer haberte tenido conmigo, compartir este espacio. Te agradezco mucho el compromiso y la dedicación del día de hoy y espero nos veamos en la próxima sesión. Gracias, Que profe. tengas un excelente día.